Del Evangelio según San Lucas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hola amigos y amigas, estamos iniciando el tiempo del Adviento. Son estas 4 semanas que nos preparan para celebrar el gran misterio de la Navidad. Bien sabemos que el miedo ha sido el arma secreta de la religión, muchas veces ha sido como la clave para mantener el poder. El miedo al infierno, el miedo al juicio, el miedo al apocalipsis pueden ser tomados como una herramienta de dominio. El poder frecuentemente usa el miedo para manipular y someter a las personas. Lamentablemente, mucha propaganda religiosa, política, funciona de esta manera. Leyendo el texto que acabamos de proclamar, daría la impresión de que realmente fuera así. Son palabras de Jesús usando un lenguaje apocalíptico. Los 3 evangelios sinópticos contienen estos discursos apocalípticos de Jesús. El lenguaje apocalíptico, el género literario apocalíptico, dura 4 siglos y Jesús se vale de este lenguaje. Es necesario entender bien esto. Ha habido muchas malas interpretaciones, malos entendidos acerca de este lenguaje apocalíptico. Recordemos que apocalipsis significa revelación. No tiene nada que ver entonces con una presentación del fin del mundo catastrófico. En la Biblia, apocalipsis significa una intervención de Dios que marca la diferencia entre el pasado y el futuro. Cuando Dios interviene, actúa Dios, entonces todo cambia. El Apocalipsis no indica el fin del mundo, sino la finalidad, el sentido del mundo. Jesús se puede considerar un predicador apocalíptico porque anuncia un gran cambio que coincide con la llegada del reino de Dios. Esta llegada del reino de Dios, que establece la justicia ahí donde no está presente, no es un elemento de miedo, sino de esperanza de un futuro mejor. No podemos entonces quedarnos con el momento dramático, que es un momento de esta expresión apocalíptica. No podemos quedarnos con el momento dramático que necesariamente está en este proceso y que es parte de nuestro presente. Este momento dramático debe ser vivido con sentido. La predicación de Jesús, que contiene un estilo profético, nos ayudará entonces a iluminar el sentido del tiempo presente, animándonos en nuestra fe. En nuestra vida personal descubrimos nosotros fracasos, infidelidades, debilidades, miserias. No podemos desprendernos de los defectos muchas veces, de nuestros malos hábitos. Y nos preguntamos, ¿será posible entonces recuperar la confianza en nosotros mismos, en los demás? ¿Alguien podrá darnos serenidad, confianza, paz?
deberemos saber que no hay ninguna situación de esclavitud de la que el Señor no pueda liberarnos. Todo sucede para prepararnos a un mundo mejor. El poeta Rumi decía, la herida es la grieta por donde entra la luz. Veamos dónde está Jesús físicamente, geográficamente. ¿Cuál es el contexto geográfico de este discurso de Jesús? Jesús está en el templo. Siempre los discursos apocalípticos de los sinópticos los tenemos que ver desde el lugar del templo. Jesús está en el templo. Todo el discurso apocalíptico de Jesús comienza en el templo y mantiene siempre una referencia al templo. Recordemos que el templo para los hebreos no era solo un lugar sagrado como para los griegos, los romanos. Para los hebreos el templo era la imagen del cosmos, creado, ordenado, sostenido por Dios. El templo, podríamos decir, era una miniatura del universo entero, un lugar único en el mundo. No existía nada más importante que el templo. Por lo tanto, la caída, la destrucción del templo significa la caída, la destrucción del mundo. Como con el Coliseo, un antiguo proverbio romano dice, mientras existe el Coliseo, existirá Roma. Si cae el Coliseo, caerá Roma, y si cae Roma, caerá el mundo. Bueno, haciendo un paralelismo, podemos pensar esto del templo de Jerusalén. Si el templo es el signo del mundo, la corrupción y la contaminación del templo, entonces es la corrupción y la contaminación del mundo. Y entonces, si la destrucción del templo es la destrucción del mundo, para salvar al mundo, para salvar a la humanidad, será necesario entonces reconstruir el templo. Hay una destrucción material del templo que es símbolo de una corrupción moral en torno al templo. La reconstrucción del templo no se realizará como se hubiera esperado. La reconstrucción del templo la realiza Jesús, la realizan sus discípulos. Esta reconstrucción del templo es una imagen de lo que le sucede a Jesús en su pasión. Él fue insultado, maltratado, crucificado como un malhechor. Jesús es destruido como el templo. Y en su resurrección, entonces se realiza la refundación, la reconstrucción del templo. Entonces, para que el mundo viva, es necesario que Jesús viva, que Jesús resucite. El templo resurgirá y restituirá la vida del mundo, pero no en un edificio de piedra, sino en el cuerpo mismo de Cristo. Y no solo en su cuerpo individual, sino en su cuerpo que es la iglesia. Ante las expresiones dramáticas con que comienza el Evangelio de hoy, se podría pensar que Jesús está anticipando alguna cierta información sobre lo que va a suceder al fin del mundo. Así es como este texto ha sido interpretado con frecuencia, no solamente por algunas sectas fanáticas, fundamentalistas, sino también por algunos predicadores de nuestras iglesias. Sin embargo, Jesús no está amenazando con un cataclismo, sino que anuncia un acontecimiento feliz. Intentemos entonces comprender el significado de este difícil pasaje. Difícil porque usa, ya lo dijimos, el lenguaje apocalíptico, son imágenes apocalípticas. Por lo tanto, ante esta pregunta, ¿habla Jesús del fin del mundo? Deberemos responder que Jesús habla del fin de un cierto modelo de mundo. Aparece la luna, el sol, las estrellas, esto que son los astros, lo que pusimos en el cielo, esto que significa estabilidad, firmeza, regularidad, siempre
El sol sale a la hora que tiene que salir, de acuerdo a la estación del año. Aquí vemos regularidad, firmeza, estabilidad. Estas potencias del cielo serán alteradas. Aquello que es considerado como firme se desarma y cae. Lo estable se derrumba. Las imágenes apocalípticas usadas por Jesús no se refieren a explosiones de astros o colisiones catastróficas de estrellas, de planetas, sino que está apuntando a otra cosa, a lo que está sucediendo hoy, ya, aquí y ahora. Nosotros estamos rodeados por injusticias, abusos, envidia, odio, hay guerra, mucha gente vive en condiciones infrahumanas, la naturaleza misma está siendo destruida, hay una sobreexplotación de los recursos. Por lo tanto, frente a esto surgen preguntas. ¿Qué pasará? ¿En qué terminará todo esto? Y dice el texto, los hombres desfallecerán de miedo. ¿De qué se trata? Es el terror que sienten los hombres ante desastres que ellos mismos han provocado con este rechazo a la ley ética, con el desprecio de los valores sagrados, de los valores fundamentales, con la pérdida de toda referencia moral. Por lo tanto, vale una pregunta. ¿Está esta historia humana, está encaminada hacia una catástrofe inevitable? No. Jesús asegura, y este es el mensaje central del Evangelio, que la humanidad se encamina hacia una nueva creación. Esto es lo importante. Donde surgen los signos del desorden causados por la fragilidad y el pecado humano, allí hay que esperar que el Hijo del Hombre llegue con poder y con gloria. Recordemos que la expresión Hijo del Hombre significa ni más ni menos que el hombre en su versión más genuina, más completa, más acabada. Este Hijo del Hombre entonces hará nacer un mundo nuevo. Por lo tanto, este es un anuncio de esperanza. El mundo nuevo ya ha iniciado con la persona de Jesús. Recordemos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, se dice, el que vive en Cristo es ya una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un nuevo ser se ha hecho presente. Ahora, mientras estamos en este tiempo de la espera, ¿qué es lo que debemos hacer? Y el Evangelio de hoy nos hace algunas propuestas. Primero, ponerse derecho. Ponerse derecho. La misma expresión está presente también en Lucas cuando habla de que Jesús sana a una mujer que estaba encorvada. ¿Qué es esto de ponernos derechos? ¿Cuántas personas vemos que caminan encorvadas, oprimidas por el dolor? No tienen la fuerza para levantar la cabeza porque han perdido toda la esperanza. Y estas personas son a veces mujeres abandonadas por sus maridos, padres decepcionados por sus hijos, profesionales que reciben envidias de sus compañeros de trabajo, de sus colegas, hombres víctimas del odio, de la violencia, las personas que viven a la merced de sus instintos, todas estas realidades que nos hacen curvos. Jesús sana esta condición encorvada del hombre. Segunda propuesta, levantar la cabeza. El Evangelio de hoy invita a todos a levantar la cabeza. No existe caos del que Dios no pueda recabar un mundo nuevo y maravilloso. Levantar la cabeza es propio del hombre. No somos animales que andamos con la cabeza hacia la tierra. Levantar la cabeza es la posibilidad de mirar el horizonte que nos promete una realidad nueva, el horizonte símbolo de la esperanza en la cual nosotros vamos construyendo un mundo nuevo. Tercera propuesta, cuidado con los excesos, las embriagueces, las preocupaciones,
Todo esto es lo que nos aturde. Todo esto es lo que no nos permite distinguir. Cuando estamos aturdidos, no distinguimos la voz verdadera. Deberemos diferenciar siempre los ruidos del sonido, así como cuando hacemos muchos ruidos y escuchamos el sonido de una campana. Bueno, distingamos los ruidos de los sonidos, distingamos la voz del buen pastor, para no estar entonces aturdidos con aquellas propuestas que permanentemente el mundo nos hace. Luego estar prevenidos y orar incesantemente. Oración que significa, es como tener el navegador satelital siempre encendido para estar en contacto con el origen, en contacto con esa energía primordial que es Dios, que desde dentro de cada uno de nosotros nos da la posibilidad de vivir como hombres y mujeres realizados. Y al final del texto termina diciendo, así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. No se trata de una situación en la cual seremos presentados ante un juicio, no. En realidad, el Hijo del Hombre, Él, en cuanto hombre completo, será el parámetro para medirnos, el espejo donde deberemos mirarnos. Y entonces, solo en Jesús, que es el Hijo del Hombre, el modelo humano más acabado, solo en Él, nosotros podemos llegar a ser verdaderamente hombres, verdaderamente mujeres, verdaderamente seres humanos plenos. Hasta la próxima.